Lo voy a compartir de nuevo. Ahí mandé para todos, no sé si se ve. Es un Colab Research. Ahora sí, Sí. denle y se les va a abrir algo como esto. Si ustedes le dan clic, se les debe abrir un entorno como este. Este es el entorno de Google Colab. Como les comentaba hace un momento, es para programar de manera interactiva. Por ejemplo, acá tú pones código y te va a dar la respuesta. Tienes estas celdas de código, tú puedes escribir lo que quieras. Por ejemplo, y te va a dar un resultado. También hay, así como puedes colocar código, puedes colocar texto. Es un recurso muy útil como material pedagógico. Yo los cursos que doy de estadística y de programación los hago con esto y me ha dado muy buenos resultados. Entonces tú, acá por ejemplo, ¿no? 1 más 2, 3 recursos. Más 5, y hace lo que quieran, ¿no? Pues lo básico, ¿no? Hola. Entonces tú escribes una línea de código, le das clic a play y te lo ejecuta. Y tienes celdas para poder hacerlo por separado. En general, si se quiere familiarizar con Python, acá yo les estoy dando estos recursos, ¿no? Acá hay un tutorial introductorio a Python para quien nunca programó o nunca programó en Python, puede acceder a este enlace y lo revisa. Y hay conocimientos más específicos, por ejemplo, carga y manipulación de datos, que es todo un universo. Cómo acomodar las filas y las columnas de los datos. Ustedes todos entiendo que han hecho alguna vez un análisis estadístico, entonces están familiarizados con la organización tabular de los datos. Pues a veces toca hacer en formato largo, formato corto. Entonces eso se puede hacer con Python también. Acá hay un enlace para que puedan aprender más de eso y uno de visualización de datos para generar gráficos. Entonces lo que voy a hacer yo en, en este taller es ahondar más en la parte breves herramientas de estadística descriptiva inferencial que quizás puedan usar más comúnmente, y esto va a ser la excusa para comenzar a manipular un poco el código Python. Así que vamos a ir de a pocos. Esto finalmente es una selección de materiales de curso que doy de estadística y psicología matemática en la escuela de posgrado, en la maestría de psicología, y el curso Introducción a Python para la investigación psicológica, que lo di como seminario de tema libre este año y el año pasado. Espero, por supuesto, darlo también el próximo año. Estos cursos, si ustedes le dan clic a estos enlaces, los va a llevar al GitHub de cada uno, y los materiales están ahí. Ustedes pueden acceder a todos los temas, y acceden, simplemente le dan clic aquí, y abren todos los temas de curso. Igualito el de estadística. Bueno, este como es nueva edición, estoy como actualizando, por eso solo salen algunos, pero ya en un par de meses les saldrán todos los temas. Pero bueno, sepan que este material está acá, libre, me interesa que puedan aprender quien quiera aprender. Finalmente, mi material es una adaptación de otro material público, así que no es que tampoco sea demasiado original. Ahí entre todos, siempre que haya citas, se podrá hacer. Y ténganlo ahí como referencia. Vamos a empezar con un poco de estadística descriptiva. Lo primero es cargar los datos. Para trabajar estadística en Python y cargar datos, usualmente trabajamos con la librería Pandas. Refrescando un poquito. Python es un lenguaje de programación y es multipropósito. Y para poder hacer funciones específicas, por ejemplo, ciberseguridad, la otra vez vimos presentación de estímulos experimentales, criptomonedas, qué sé yo, hay librerías especializadas, análisis financiero, física, astronomía, hay librerías, o sea, código, así como hay libros y librerías, hay texto, código en librerías de código. Entonces hay fragmentos de código especializados para hacer cierto tipo de tareas. Y uno de esos tipos de tareas es la estadística. Por eso hay librerías de estadística o librerías de análisis de datos. En particular, una muy potente, un paquete muy importante que vamos a utilizar es Pandas. Pandas es la herramienta que nos va a permitir trabajar con datos de manera tabular. Los datos con los que estaría trabajando son estos de aquí. O sea, si nosotros entramos a esto es un sitio web, está colgado.
Este es un datos CSV, ¿no? Archivo separado por comas. Si han trabajado con el CPCS o cualquier dato, siempre hay este formato CSV. Entonces, nombre, género, altura, peso, esas son las cabeceras de columna, y luego los datos, ¿no? Entonces, esto es casi que ilegible, ¿no? Bueno, con Pandas lo que hacemos es, leemos el archivo CSV, y por defecto te lo va a colocar en formato tabular, que esto no es muy diferente a lo que estamos familiarizados con Excel o un SPSS, ¿no? Número de caso, fila, columna con valor de cada columna. Este está buenísimo, este es un material de Gastón Stat, que tiene un curso de álgebra de matrices y usa ejemplos de Star Wars. Yo lo tomé de ahí, que está muy bueno el material. Entonces vamos a dar datos de Star Wars, ¿no? A mí me gusta mucho, espero que ustedes también. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos tenemos nombres, ¿no? De personajes: Anakin, Padme, Luke Skywalker, Qui-Gon Jinn, Leia Organa. Tenemos su género, su altura, su peso, color de ojos, color de pelo, color de piel, el planeta de origen, cuándo fue que nació, cuándo murió, si es que es Jedi o no es Jedi, si es que qué especie tiene y si qué arma usa, ¿no? Si usa sable de luz, si usa blasters, o si no usa armas. Que bueno, tenemos una base de datos, que bueno, es un ejemplo, podría ser una base de datos psicológica. Vamos a jugar un rato con esto para familiarizarnos con la herramienta. Entonces, bueno, yo estaba en otro lado. Aquí. Entonces, bueno, tenemos nuestra base de datos. Y para hacer así un barrido rápido y obtener estadísticas descriptivas, basta con colocar describe. ¿Qué hice? Yo tenía mi base de datos, le di a la variable SW, le asigné, igual en programación no es igualdad matemática o igualdad lógica, es asignación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si yo hago variable 1? Yo le voy a asignar el valor perro. Yo le voy a hacer print, o sea, muéstrame el valor de la variable 1, perro. Pero si a la variable 1 yo le digo que se llame gato, me va a llamar gato. Si yo le digo que la variable 1 sea 1, 4, cuando yo imprima la variable 1 me va a botar 4. Entonces acá es algo parecido. A SW, Star Wars, quiero que sea estos datos que estoy cargando, que yo les había mostrado que eran estos de acá, valores separados por coma. Quiero que me los leas y me los involucres me los coloques en un pandas data frame. Por eso utilizo pandas pd.readcsv. Readcsv es un método. Entonces, para quien no esté familiarizado con la programación, usualmente cuando vas a llamar un paquete en una librería, tú usas import. O sea, Python tiene funciones básicas. Si tú quieres extender la funcionalidad de Python, vas a llamar a estas librerías que les decía. Vamos a importar a pandas, pero a pandas le voy a decir que se llame pd, as como un alias. Entonces, en vez de yo escribir pandas.readcsv, le voy a poner pd.readcsv. Entonces ya, pandas, y dentro del paquete pandas hay una función que se llama readcsv, que se llama lectura de archivos CSV. Y lo único que me pide es que yo le coloque aquí el archivo CSV o la dirección web donde se encuentra el archivo CSV. Yo le digo, léeme el archivo CSV y asígnamelo a la variable SW. Entonces, luego le digo a SW, muéstrame head. Head es para que me muestres los primeros 5 valores. Me muestra los primeros 5 valores. Si no, yo agarro, así como tengo mi variable 1, que le puse cualquier cosa, yo le pongo SW y me va a mostrar la base de datos completa. SW. SW le asigné la lectura de los archivos CSV. ¿Se entiende esta idea? Hasta el momento, lo único que estoy haciendo es cargar datos. Alessandra, ¿quieres comentar algo, preguntar algo? Adelante. No, quería poner manito arriba, que sí lo entendía.
Ah, ya, acá. Todo bien, gracias. Em, entonces, cuando ustedes vean código Python van a ver mucho de estos imports. Cuando vean un import es porque están jalando una librería externa que va a extender la funcionalidad del lenguaje. En este caso Pandas, que como les dije es para trabajar con datos en forma tabular. Quiero que me la asignas a la variable SW y me muestres los primeros casos de la variable SW. Y me pone, ¿no? Anakin, Padme y todos ellos. Ok. Entonces hice eso. Ya tengo mi variable SW. Y lo que les decía es que si yo quiero hacer estadística descriptiva sobre esta base de datos, yo le puedo dar sw.describe. Y si yo, o sea, si yo le doy sw nada más, me va a botar los datos de todos. Si le doy sw.get, me va a mostrar los 5 primeros casos, o los 2 primeros casos, según lo que yo especifique. Esto, por supuesto, ustedes no tienen que memorizarse. O sea, no es que ustedes tienen que saberse qué hace get, o qué hace describe, o qué hace qué. Para eso está la documentación, que es como el manual de instrucciones de las librerías. Ustedes le dan describe, les va a botar estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas en este caso, ¿no? Las nominales las va a escribir. Si quieren trabajar con datos nominales, se pueden hacer operaciones de conteo y demás. Eh, para simplificar el asunto voy a entrar solo en datos cuantitativos, escalas, ¿no? Entonces, peso y altura eran las únicas variables cuantitativas, y me va a sacar el conteo de casos, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles, los más importantes, con un botón, con una línea. Entonces, ¿cómo entonces yo sé qué funciones tengo dentro de Pandas? Pandas, describe, Python. Ponen en Google, o cualquier buscador que utilicen, y acá pueden acceder rápidamente a la documentación. Entonces, siempre que tú tengas un data frame y le pones .describe, puedes utilizar esto. Y acá puedes especificar. Puedes especificar los percentiles que quieres, etc. Pero acá, en la columna de la izquierda, ven que hay un montón de funcionalidades. Correlación, covarianza, máximo, media. Y es que Pandas es un montón de código con funcionalidades. Entonces, yo voy a mostrar algunas de ellas, quizás las más usadas, con las que ustedes puedan estar más expuestos, pero sepan que en el punto en que ustedes no entiendan algo, basta con colocar en Google, si están usando Pandas, Pandas y lo que quieran, y les va a salir la respuesta de cómo hacerlo. Mucho de aprender a programar para analizar datos es programar haciendo. Mientras más haces con un proyecto en concreto, ustedes van a ir aprendiendo. Eh, pero bueno, sigamos. Tenemos aquí describe. Ya tengo mis estadísticas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero no hacer todas de golpe, sino quiero hacer una por una? Ah, un momentito. Entonces, bueno, esto ya está. ¿Y qué pasa si quiero hacerlo por separado? Métodos más específicos. Por ejemplo, puedo pedir conteo, SW, o sea, mi data frame, mi variable, yo le había asignado que el data frame se asigna a la variable SW y me bote un conteo. Entonces me va a botar el conteo de los datos por cada una de las columnas. Nombre, género, altura, color de ojos, color de piel, etc. Conteo. Conteo de casos, simplemente. Puedo pedirle que me saque el promedio. SWMIN. Me va a sacar de los datos cuantitativos. Acá le especifico numeric only para que me tome solo los datos cuantitativos. Si no, me botaría una alerta. Igual me lo saca, pero bueno, me saca una alerta. La manera más prolija de hacerlo es así. SWMIN te saca los promedios. Standard Deviation, STD, desviación estándar de cada uno. Y así podemos ir jugando. El mínimo, mínimo de cada variable. Máximo, máximo de cada variable. SWMIN, SWMAX, la sintaxis se mantiene.
Entonces, más o menos hasta ahora nos damos cuenta que lo que tengo que hacer es cargar los datos, y luego una vez que tengo los datos, le simplemente pongo punto algo, punto describe, punto min, punto max, punto std, lo que quieras sacar. Y todo lo que vamos a hacer no es muy distinto de eso. Porque tú le das punto, es como que accedes a un método interno que tiene el objeto DataFrame. DataFrame es un objeto, esta es una denominación que se utiliza en lenguaje de programación, y los objetos pertenecen, suelen tener dentro métodos internos, funciones, funcionalidades, y las llamas colocando punto. Esto no es exclusivo de Python, en otros lenguajes también se maneja de esa manera. Entonces, dentro del objeto DataFrame Star Wars, donde están todos mis datos de Star Wars, si yo le doy punto, puedo acceder a los métodos asociados a mi objeto DataFrame, a mi base de datos, mínimo, máximo y así. Quantil, quiero el Quantil 25, Quantil 75, y así sucesivamente. ¿Hasta acá se entiende? ¿Tiene alguna pregunta antes de seguir avanzando? Quizá nos perdí en algún punto, algo que quieran preguntar. Con el material que les compartí, para los que acaban de entrar, pueden tener el mismo material que yo estoy viendo accediendo a este enlace, y ustedes pueden ir apretando este botoncito e ir experimentando, pueden ir cambiando los valores, pueden ir jugando mientras yo voy explicando. ¿Sí? Eh, por ahí me preguntan si es que el contador incluye missing values. No, te cuenta solo los valores válidos. Por eso es que en algunos te salía menos. Igual, si quieres estar seguro, puedes hacer es pandas, count, y accedes a la documentación. Y acá en la documentación encuentras count non-NA cells for each column. O sea, cuenta todas las columnas que no tienen valores vacíos. Y dentro de NA consideras a los NaN, not a number, todos los valores no válidos. Te los va a contar. Ese es lo bello de la programación, que está todo bien documentado. Sobre todo las librerías que están bien hechas, ¿no? O sea, las que no están bien hechas no están documentadas. Pandas es usada durante años, así que toda la documentación que encuentren es bien ordenada, bien clara, y es un código bastante probado, así que pueden confiar. ¿Alguna otra pregunta? No. Sigamos. Entonces, esto es para estadísticas ejecutivas básicas. Al final, a la hora de la hora, lo que van a hacer es describe. Le ponen un punto describe y le va a botar aquello que, las medidas principales de las variables cuantitativas que tengan en su base de datos. Ahora vamos a jugar un poco con la forma de distribución. Nos va a interesar sobre todo simetría y kurtosis, ¿no? A nosotros los psicólogos nos interesa la distribución normal, etc. Entonces, para esto, bueno, acá estoy generando una visualización. Vamos a ver las variables de peso de mi base de datos de Star Wars. Y para eso estoy usando el paquete Seaborn y Matplotlib, que son paquetes de visualización de datos. Al inicio del tutorial, acá yo les había puesto que si quieren saber más de eso, acá hay un tutorial completo dedicado a visualización de datos. Es un universo, por eso no me estoy metiendo. Acá simplemente estoy demostrando. Pueden generar plots bonitos. De hecho, a mi opinión, una de las grandes limitaciones que tiene el programa SPSS es que los plots, o sea, las figuritas, los gráficos, no son bonitos y no son tan fáciles de configurar. En Python, R y demás hay bastantes más opciones para hacer visualizaciones más dignas y más atractivas visualmente, y que son las que encuentras en las publicaciones modernas, sobre todo en el área de las ciencias naturales. Entonces, bueno, Seaborn es el paquete para ir, para hacer visualizaciones de datos, se las recomiendo. Es bueno.
Así como veíamos PD, read CSV, podemos poner SNS, ese sería el alias de la librería Seaborn, histplot, un plot de histograma. X igual el nombre de la variable, y mis datos, Star Wars. Casi todo lo que vamos a hacer va a tener este tipo de nomenclatura. Argumento igual a tal, argumento igual a tal. En este caso, ¿cuáles son mis datos? Star Wars. ¿Qué variable quiero trabajar? Weight. Y me va a sacar weight. Porque podría ser height. Y cambia la variable. Dentro de mis datos de Star Wars. La altura, los pesos. Igual, el punto ahorita, más que generar el gráfico, solo le estoy demostrando es ver las gráficas de asimetría y kurtosis, las métricas de asimetría y kurtosis. Para eso, tengo mi dato Star Wars, mi base de datos Star Wars, y yo cuando coloco estos corchetes, lo que le estoy diciendo al código es, vamos a hacerlo por partes. Si yo hago esto, corchete, lo que me va a mostrar es todos los valores que están en la columna weight. Porque, si yo hago esto, Star Wars SW es toda la base de datos. Si yo le digo Star Wars corchete weight, me va a mostrar solo lo de la columna weight. Me va a mostrar todos los valores. Ahora, si dentro de este weight yo le digo, sácame el promedio, le tengo que poner punto min, saca el promedio. Sácame la deviación estándar de peso, deviación estándar de peso. Sácame el valor máximo del peso, máximo. Pero así como le puedo pedir mínimo, máximo, media, le puedo pedir la asimetría. Me saca el coeficiente de asimetría, 0.72. Y así mismo le puedo pedir el coeficiente de kurtosis. ¿Se entiende? Acá veo en el chat que me preguntan cuál es la diferencia entre Seaborn y Matplot. Matplotlib es la variable, es la librería de base, es, digamos, es aquella sobre la cual está construida Seaborn. Seaborn es como un wrapper, así se le llama. Significa, es como una librería construida encima de otra librería. Entonces Seaborn es más destinado a un usuario final. Tiene plots prediseñados y son más fáciles de implementar. Para hacer algo como esto en Matplotlib tendrías que hacer muchos pasos y demoras más. Seaborn por defecto te saca gráficos que ya son útiles universalmente para quien describe datos y que son visualmente muy atractivos. Matplotlib te va a botar un gráfico feo de entrada y tienes que configurar cada detallito. Igual Matplotlib está muy bien hecho, por eso es que es la base de muchas librerías de visualización de datos en Python. Está bueno aprenderlo así, pero a la hora de la hora probablemente trabajen más con Seaborn. Les va a ser más fácil. Volviendo al tema, acá la idea es mostrar la simetría y la kurtosis. Se puede sacar de esta manera. Seleccionas tu dato, SW, quiero mi columna weight, y le saco lo que quiero, kurtosis, skew, o lo que yo quiera. Lo que está abajo aquí es simplemente para que me diga que me imprima el texto y me coloque el valor de skew. Que me imprima el texto kurtosis y me coloque el valor de la kurtosis. Por eso print. Imprimir, que me muestre, que me devuelva. Eh, Eso sería con esta métrica. Podemos hacer lo mismo con la altura. Tengo mi plot de altura y tengo eh, mi asimetría y mi kurtosis. La saco aquí directamente. Se ve, ¿no? Este es más asimétrico, está más tirada para la izquierda, el valor medio, y se ve, ¿no? Más de uno, se nota la asimetría. También es más alargada.
Ahorita estoy jugando con datos de juguete de Star Wars, pero ustedes pueden colocar cualquier base de datos y le va a funcionar igual. Pasemos a la correlación. ¿Cómo se hace correlaciones con estas librerías? Igual, punto .core. Tú tienes tu data frame, en este caso Star Wars, y le vamos a dar un punto .core. Así, no hay mayor ciencia. sw.core. Y con eso lo que voy a sacar es correlación. Obviamente me va a tomar solo las variables cuantitativas y me va a sacar correlación de altura con altura, punto 1, es lo mismo. Correlación de altura con peso, punto 87. Peso y altura en el universo Star Wars también están correlacionados, fuertemente correlacionados. También yo puedo sacar un plot de correlación. Para eso, afortunadamente, Seaborn tiene un plot llamado scatterplot, ¿no? Que también creo que tiene el mismo nombre en SPSS, para sacar la nube de puntos. Tú le especificas qué quiero en el eje X, qué quiero en el eje Y. Entonces, Seaborn, sácame un scatterplot usando los datos de Star Wars. En el eje X quiero la variable height y en el eje Y quiero la variable weight. Y Seaborn lo hace por nosotros. Nos saca esto. Estas dos líneas de acá son para que me coloque el título a los ejes. Porque si no le pongo esto, lo que va a pasar es que me va a poner weight y height. Me va a poner los nombres de las variables por defecto, que no hay problema. Está bien. Pero si mi variable, mi base de datos está en inglés y yo quiero presentar un gráfico que esté en español a un público hispanohablante o publicarlo en una revista en español, mejor le pongo los ejes correctos. Y eso es fácil, simplemente le ponen esto, ¿no? Set label. Le ponen acá el texto que quieres que aparezca en el label de X o el texto que quieres que aparezca en el label de Y. Y le voy a poner tamaño 14 para que me sea más grande. Le puedo poner tamaño 24 y va a ser más grande todavía. Y así puedo ir jugando. Puede ser tamaño chiquitito que ni se lee. Opciones para personalizar los gráficos, hacerlos más grandes, más chiquitos, cambiar ese color de las letras, cambiar el color a los puntos. Y eso, ahí hay mucho por hacer. Ese sería un curso completo. El objetivo de ese taller es básicamente demostrarles, mostrar lo que hay. Mi intención es que tampoco parezca algo tan ajeno a ustedes, que puedan ver que es relativamente accesible y pues, se animen a experimentar. Entonces, para hacer un análisis de correlación a nivel descriptivo, mi base de datos, .core, me bota las correlaciones, la matriz de correlaciones. Si quiero hacer mi gráfico, elijo scatterplot y elijo el par de correlaciones con el cual quiero trabajar. Con eso ya hice bastante. Antes de seguir, ¿hay alguna duda? Anímense a preguntar, también pueden ir acompañándome, jugando con el notebook que les compartí, que pueden hacer las pruebas ustedes mismos. Y así vamos avanzando juntos en este taller. ¿No? Aparentemente no hay preguntas. Sigamos con las correlaciones que son tan importantes para nosotros. Puedes especificar por defecto, vamos a entrar, ¿no? Pandas, o busco en Google, el buscador de preferencia, acceden a la documentación de Core. Y en Core nos vamos a dar cuenta que Pandas por defecto te trabaja con el método Pearson, correlación de Pearson. Pero ustedes pueden modificar a Kendall o Spearman, como bien dice acá la documentación. Basta con especificar sw, mi nombre de mis datos, .core, method igual Pearson o Spearman o Kendall. El coeficiente de correlación que ustedes quieran trabajar. Obviamente, estos son los más usados por la gente y por eso es que están así a la mano. Si ustedes quieren hacer un coeficiente distinto, probablemente tengan que hacerlo a mano o buscar alguna librería que sí lo tenga. Y seguro hay. Tendrían que buscar, por ejemplo, el paquete SciPy,
SciPy se llama así, que es un paquete básico de todo tipo de estadística y cálculo científico. Pandas está construido encima de SciPy también. Yo les estoy enseñando librerías de alto nivel, o sea, como las más abstractas, con funciones más conocidas, y que hacen que el código sea más fácil y más accesible a un público mayor. Pero mientras más ustedes usan cosas más marcianas, por decirlo de algún modo, cosas más específicas, van a tener que adentrarse a librerías de más bajo nivel, y esas son un poquito más difíciles de usar. No demasiado más difíciles, pero son un poco más difíciles. Y así. Hasta, y bueno, si es que no hay, tienen que escribirle ustedes un código pelado, ustedes mismos. Las ecuaciones las tendrían que escribir en el código. Pero mucho, 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 mucho hay. O sea, no tienen que hacer muchas cosas a mano. Además, tendrían que buscar en paquetes más especializados tipo SciPy. Pero bueno, sigamos. Estamos en Pearson, Spearman y Kendall. Entonces, bueno, yo quiero sacar correlación de Pearson, que es la que me saca por defecto. Hago lo mismo en Spearman y me saca, los valores cambian un poquito, ¿no? 85, 93, ya cambia un poquito. Si yo quiero hacer Kendall, también me cambia un poco los valores. Son los mismos datos, simplemente estoy cambiando el método de la correlación. Caso quieran, bueno, depende del tipo de variable, lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Ustedes son los analistas. Eh, Esto en relación a los tipos de correlaciones. Ahora, así como acá estoy usando dos variables, pero si yo tengo una base de datos que tiene muchas variables, como con la que ustedes pueden estar familiarizados, ¿no? Cuando trabajan con datos de escalas, que hacen un análisis factorial, tienen 15, 20, 30 variables, 30 columnas, funciona igual. Acá vamos a mostrar un ejemplo con otros datos. Vamos a salirnos del universo de Star Wars. Voy a jalar unos datos de medidas de prevalencia de desórdenes mentales. Esto me acuerdo que lo saqué de uno de estos servidores de datos, de estos internacionales, ahorita no recuerdo. Tenemos datos de prevalencia, Our World in Data, uno de estos es. Tiene, bueno, los países, código del país, el año y prevalencia por cada uno de los trastornos. ¿Sí? Entonces vamos a leer eso, me lo está mostrando aquí. Eh, Acá le estoy diciendo que me bote los casos nulos y que me bote la columna años, porque bueno, si yo quiero correlacionar variables cuantitativas y está año, eso me puede fastidiar un poco, solo por eso le estoy excluyendo. Y que me muestre esto. Ahora, así como mi otra base de datos se llamaba SW, a esta le voy a poner df subsys, por poner algo, podría ser cualquier cosa. Tengo datos de prevalencia por país. Ahora podemos generar la matriz de correlaciones. Como ven, no cambia mucho. df_sys.cor. Y me va a sacar correlación de prevalencia de esquizofrenia con prevalencia de trastorno de desorden bipolar, trastorno de conducta de ingesta, ansiedad, uso de drogas, depresión, uso de alcohol. Y así, una matriz de correlación. Ahora, cuando tenemos una matriz de correlación, no es tan fácil verlo así fila columna y tratar de encontrar cuál es el valor que a mí me interesa, o para un vistazo general no siempre es la manera más fácil. Para eso podemos hacer mapas de calor. Seaborn nuevamente tiene una función que se llama heatmap. Ponemos heatmap a mi matriz de correlación y me bota un mapa de calor. Sí, vale. Ya no veo los números, pero lo veo en formato gráfico y así puedo ver cuál color es más cercano
blanco, vamos a hacer naranja, van a mostrarme, y los que son más oscuros son los que hay poca correlación. Ya me puedo hacer una idea gráficamente. Generar una de estas cosas sigue siendo una línea de código llamando dos funciones anidadas. Hasta aquí, otra cosa que puedo hacer, si quiero ver las correlaciones por pares, Seaborn también tiene un paquete, una función muy buena que se llama pairplot. Seaborn pairplot, le digo qué dato voy a usar y que bueno, en la diagonal que quiero ver, quiero kernel density estimation, quiero ver una estimación de la forma de la distribución. Entonces con una línea puedo ver correlaciones por pares. Gráfico de una matriz de gráficos de dispersión por pares. Ya me puedo hacer una idea de correlaciones que puede o no haber. Buena medida, Python es tan poderoso para hacer estas cosas como también lo puede ser R, eh, porque hay gente que trabaja con esto y ha desarrollado funciones para que con una línea de código nosotros tengamos todo eso. Imagínense lo que costaría hacer eso, código pelado, o sea, línea por línea por línea para que te bote todo esto. Sería. Y esa es la ventaja, ¿no? Porque, digamos, un software cerrado tipo SPSS ya tiene las funciones por defecto y solo la IBM y los que desarrollan el programa van actualizando el paquete, van añadiendo cosas. Eh, Python, como es código abierto, libre y es gratis, es la comunidad la que determina el uso, no es el que creó el software. Entonces, la gente dice, oye, sería bueno tener esta función. La proponen, si la comunidad la acepta, y el que es dueño del paquete, propietario, ¿no? Intelectual, lo admite y entra. No hubo intercambio económico, entonces no hay presión en ese tipo, simplemente se va desarrollando de acuerdo a las necesidades de la comunidad científica. Y yo sugiero que la gente aprenda Python en este momento porque muchas disciplinas académicas están migrando a Python. Antes trabajaban en MATLAB, ahora están yéndose a Python. Entonces, muchas funciones muy útiles que van a hacer que agilicen mucho el trabajo investigativo están disponibles aquí, como esta. O el heatmap, ¿no? Que se utiliza un montón, lo pueden ver en un montón de artículos, acá está, un par de líneas. Imagina hacer esto con Excel o qué sé yo, sería un trabajo más. Y ustedes, si un día se vuelven desarrolladores de código, pueden ampliar estas librerías y mejorarlas. En psicología, sobre todo, hay mucho por hacer, porque hay muchos cálculos de estadística y psicología que no están tan fáciles para hacer. De eso me di cuenta haciéndolo el curso en posgrado, haciendo el curso de posgrado. En R sí hay un poco más de facilidad. Y llegado a este punto, sé que muchos aquí programan en R, R es mejor que Python para estadística, sí, para investigación psicológica en estadística también. ¿Por qué les propongo que aprendan Python? Porque también es útil y Python es más multipropósito. Entonces, si ustedes se quieren mover a hacer una cosa más específica o sobre todo más cercano a la industria, con Python pueden tener, aprendiendo Python les va a dar un poco más de versatilidad. Esa es la razón, es una razón práctica, si quieren. Porque no siempre van a hacer el mismo tipo de análisis eh, y que puede estar en R y en R está más orientado hacia la comunidad académica o los propios estadísticos, digo, los que estudiaron estadística y desarrollan los métodos, usualmente los liberan primero en R. Entonces sí, está buenísimo, pero para versatilizar a otro tipo de aplicaciones es que Python es más poderoso. Eso sí, no hay discusión. Eh, entonces voy a pasar ahora a hablar de estadística inferencial. Antes, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Acá veo unas par de preguntas. Dora Herrera pregunta, ¿el nivel de significación de las variables en la tabla de correlación se visualiza?
En este punto no. De hecho, la parte de la significancia la voy a ver ahorita que entre al tema de la estadística inferencial. Hasta ahorita solo hemos hecho descriptivo, visualización de datos y estadística descriptiva. Veo otra pregunta por ahí, dice, ¿y cuál sería el papel de R en comparación a Python en el análisis de datos? A la hora de la hora es complementario. A la hora, por ejemplo, cuando trabajo, yo combino los dos. Hay cosas que son muy específicas de R y las tomo, pero para hacer el pipeline general, para hacer la ruta o el flujo general de análisis de datos, me apoyo más en Python. Pero tranquilamente puedes trabajar solo en R para analizar datos y te va a ir muy bien y puedes hacerlo, o sea, no hay problema. Y más por un tema pedagógico, pensando en los estudiantes, creo que puede ser más útil en este momento aprender Python porque aprendes un lenguaje de programación de propósito general. Y así como pueden hacer análisis estadístico, pueden desarrollar páginas web, pueden hacer ciberseguridad, pueden hacer machine learning y demás vinculaciones hacia la industria, no solo a la academia. Por eso y aprenden fundamentos de programación más generales. R termina siendo un poco más específico a una forma de trabajar con ese código. Eh, Eso es lo que puedo comentarles al respecto. Yo igual programa en R, aprendí en R y lo uso bastante seguido. Es cuestión de utilizar la herramienta correcta para el problema concreto que quieras resolver. No hay esta idea, ¿no? De que no todos, cuando tienes un martillo, piensa que todos son clavos, ¿no? A veces pasa eso, que con R quieres desarrollar página web, con R quieres hacer servidores, y no está hecho para eso. Y así como Python tampoco está hecho para todo, pero sí tiene una versatilidad más grande. Pero, por ejemplo, para manejar grandes bases de datos, Java sigue siendo el rey. Entonces hay que aprender un poco Java también. Si quieres hacer páginas web interactivas, como esta que yo estoy mostrando, esto está basado en JavaScript. Es otro lenguaje. Entonces, la idea es aprender y, bueno, Python es un lenguaje general, está bueno aprenderlo para luego ampliar y conocer más herramientas. Bueno, voy a entrar a la estadística inferencial. Ya para entrar a estadística inferencial, está bueno instalar el paquete Penguin. Penguin es un paquete desarrollado por un grupo de psicólogos eh, que se dio cuenta justamente, vamos a entrar a la página web de Penguin, que se dio cuenta que no había suficiente código Python o librerías de código Python para hacer análisis estadístico que es muy común en psicología. Había para físicos, había para eh, científicos de la computación y demás disciplinas, pero para eh, Python, perdón, para psicología no había. Y lo que hacen ellos es desarrollar funciones que son propias de el uso común de un psicólogo que hace investigación. Entonces tiene acá funciones específicas para ANOVA, prueba T, análisis bayesianos, análisis circulares, contingencia, correlación y regresión, análisis de las distribuciones, análisis de los tamaños del efecto, comparaciones múltiples, test post-hoc, test multivariados, pruebas no paramétricas, entre otras. Análisis de potencia, alfa Cronbach, correlación interclase, etc. Y este paquete se puede ampliar. O sea, si un día ustedes se dan cuenta que algo que ustedes hacen no está aquí, le pueden escribir al autor, de hecho yo lo hice también, y pueden ampliar el espectro de funciones disponibles. Pero sepan que este Penguin está hecho para psicólogos, por necesidades de psicólogos. Entonces, por eso es que lo voy a enseñar. Pero a la vez Penguin descansa, es un wrapper de SciPy, de NumPy, de Pandas, es más a alto nivel. Y de Stats Models, que es una más conocida, pero que es un poquito más difícil de usar. Penguin es muy sencillo de usar y lo voy a mostrar ahora. Bueno, si quiero hacer un análisis de normalidad, primero gráfico, instalo Penguin. En general, puedo hacer esta precisión aquí. Acá ustedes tienen este material con el cual pueden estar interactuando ahora o lo pueden hacer después. Eh,
Esto es la computadora de alguien. Cuando usted trabaja en un Google Drive, en un Docs, en un Sheets, está trabajando en la computadora de alguien, un servidor, y es una computadora que tiene programas preinstalados, como cuando se sientan en el laboratorio de psicología, que alguien se encargó de instalar los programas, está igualito. Y alguien le instaló Python y le instaló algunas librerías de Python como Pandas. Pandas ya está instalado porque como es tan utilizado, ya está instalado. Pero Penguin es un poquito más de nicho, como les decía, es más específico de los psicólogos, entonces hay que instalarlo en la computadora de Google. Entonces por eso tienen que correr este comando, um, el comando pip install penguin, para que instale el paquete Penguin en la computadora de Google, que es la que estamos usando. Por eso les puse eso. Si mi computadora está instalado, entonces yo puedo ejecutar Penguin tranquilamente. Ahora, faltó definir la base de datos acá. Entonces, le doy, instalé Penguin, importo Penguin, ASPG, le pongo un alias, para que sea más fácil, pg.qqplot, ¿qué quiero? Quiero que me agarre esta variable, esto, la columna esquizofrenia de mi variable df subdis, que era este de aquí. Si se acuerdan, esta era mi base de datos. Df subdis tenía estas variables. Las puedo mostrar acá también. Son 230 entradas de datos sobre prevalencia de afecciones de salud mental en diferentes países y en diferentes años. Pues a esto yo quiero que me tomes la columna esquizofrenia y que me muestres el QQ-plot. Acá puedo comenzar a ver la normalidad gráficamente. También puedo hacer el análisis de normalidad de manera inferencial, aplicando una prueba Shapiro. pg.normality. Nuevamente agárrame la columna esquizofrenia, que es la que me interesa. Método Shapiro. Y hay otros métodos. Si ustedes quieren revisar, Penguin tiene método Shapiro, normal test, que es la prueba de Yark-Vera. Es otra, ¿no? No es Kolmogorov, y de normalidad hay una infinidad de pruebas, ¿no? Esta Yark-Vera es una más que ellos utilizan. Si quieren hacer una prueba específica, revisen SciPy. En SciPy hay muchas otras pruebas de normalidad. Ese es otro paquete que les estoy enseñando ahorita. Si ustedes hacen la prueba inferencial, les sale el valor P y le dice que no es normal, es falso la normalidad. Ya te ayuda a interpretar. ¿Qué significa este E a la menos 10? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué significa si mi valor P es así? ¿Alguien se anima? Yo creo que indica el número de decimales que están por delante, ¿no? Los ceros son 10 ceros. Exactamente, sí. Entonces es notación científica y sería cantidad de decimales por delante, como dice. Entonces este es un número muy, muy pequeñito. O sea, no es que sea 4.8, sino es 0.00000 así, hasta contar a 10 y luego 4, 8, 2 y así. Por tanto, es un valor P muy pequeño, por tanto, no es normal. Me da la interpretación. Y puedo hacer lo mismo con la heterocedasticidad, la homogeneidad de las varianzas. Puedo generarme un plot, acá lo hice un poquito más manualmente, pero es para ver la nube de puntos. Usualmente cuando se forman conos o se acumula más en una esquina es porque las varianzas son heterogéneas. Para que, no, para que sean homogéneas tiene que ser así como igualmente disperso en cada punto de en cada par de puntos, ¿no? Es como
pues un óvalo por acá dibujado. Acá claramente está concentrado más hacia abajo. Y se ve también que las dos distribuciones son asimétricas. O sea, gráficamente puedo ver que acá lo más seguro es que las varianzas no sean homogéneas. Puedo entonces hacer la prueba inferencial, PG homoscedasticity, bueno, quizá usar un nombre un poco difícil, yo he puesto equal variance o algo así, no sé, para que sea más fácil, pero bueno. Homoscedasticity, y eliges las variables que quieres trabajar, te arroja la prueba de Lebene, el valor P, te dice que no son homogéneos. Python está escrito como para que te bote así la notación científica, por eso está bueno tenerlo en mente, porque a veces puede confundir. Bueno, yo voy a seguir, si tienen preguntas me avisan, yo asumo que sí, vamos bien. Eh, Vamos a pasar ya, bueno, nos olvidamos del análisis de normalidad, o sea, mucho nos interesa. Ahora vamos a hacer una prueba de test-student, una comparación de medias simple. Podemos utilizar la función t-test, disponible en el paquete Penguin. De cualquier cosa que ustedes ya saben que pueden entrar a la página web de Penguin, y acá tienen todas las variables, ¿no? Vamos a ver t-test. Y acá sale todos los detalles de la función si la quieren conocer a fondo. Es tan simple como pg.ttest, entre paréntesis voy a dar las especificaciones, compárame este de aquí con este de aquí, la columna de presión con la columna de esquizofrenia de mi base de datos, y no quiero que los emparejes. Si le pones paired true es como si fuesen medidas repetidas, datos emparejados. Son cosas distintas. Quiero darle false. En este caso, depende de usted, yo estoy mostrando el ejemplo nada más. Depende del diseño del estudio, lo que sea. Acá solo estoy demostrando la funcionalidad de esto. Y te bota los valores que nos interesan. La T, grado de libertad, valor P, la D de Cohen, este es Bayes Factor, también pueden hacer estadística bayesiana, les puede interesar, y la potencia. Cambia un poquito si está emparejado o no. Eso depende de la naturaleza de sus datos. Ahora, si queremos muestras independientes relacionadas, modificamos el argumento paired. Y si queremos hacer la prueba de Welch, hay un argumento que se llama correction. Acá lo vemos. Correction sale auto. En auto lo que va a hacer es que cada vez que los tamaños de muestras sean desiguales, va a utilizar la prueba de Welch. O sea, puedo ponerle auto o puedo ponerle correction true, correction false. Si no lo especifico, va a ser automático. Igualito acá, el emparejamiento, por defecto, es falso. Yo lo pongo para que lo vean, pero podría no ponerlo y va a asumir que las muestras no están emparejadas. Acá, si ustedes van a usar Python, sí les recomiendo que cada vez que utilicen una función escrita por otro, o sea, todos, van a tener que ver la documentación y ver cuáles son los valores por defecto. Porque a veces si aplican un análisis, tienen que ver qué configuración por defecto tienen. Que es como no abres el SPSS y te salen los cuadritos y ya te salen cosas marcadas con check. Entonces tú eliges qué cosa quieres que marque con check o qué cosa quieres que no marque con check. Este es equivalente, solo que en formato de funciones con argumentos y valores de argumento.
Se imaginarán que luego para hacer una interfaz gráfica, al final una interfaz gráfica lo que hace es depender de funciones como esta. Cada vez que en una interfaz gráfica tú apretas una cajita o pones un valor, lo que en el fondo está haciendo es llamar una función y especificar los argumentos. Eso en cualquier lenguaje de programación. Así que estamos como viendo detrás de la cajita que vemos en SPSS, ¿no? Por dar un ejemplo. A ver, una pregunta por ahí. ¿Qué tendría que agregarse en el código para que sea la prueba una cola? Ah, esto acá, mira. Alternative. Two-sided. Pero puedes ponerle greater or less para que sea one-sided p-value. Greater test against the alternative hypothesis that the mean of x is greater than the mean of y. Más o menos, si depende de tu hipótesis alterna. Puedes poner two-sided en el argumento alternative, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner alternative. Por defecto, está así. Le pongo greater. Y la otra es less. Si hago prueba de una cola. No, de una cola, no. Sí, a una cola. Sí. Vamos a un lado. Por defecto te toma la de dos colas, ¿no? Bien. También, por supuesto, hay alternativas no paramétricas, la U de Mann-Whitney y la prueba de Wilcoxon. Y en Penguin también encontramos funciones para eso. pg.mwu, Mann-Whitney U, nuevamente, esto contra esto, y me botan. O pg.wilcoxon, esto contra esto, y me botan los resultados. También, si quiero ver los detalles de esto, busco en la documentación. Y acá me sale qué significa cada una de estas cosas. Rank, Visceral Correlation, RBC, Common Language Effect Size, CLS, y así. Alternative, nuevamente se repite. Greater, greater or less. Ya está. Lo bueno de estas documentaciones también es que no solo te ponen cómo funciona la función, también te ponen la matemática, ¿no? Una descripción matemática, te ponen referencias bibliográficas, cómo se construyó la función. Esto es hecho por científicos, ¿no? Como ustedes. Lo hacen así libremente para que otros científicos como ustedes se beneficien. Pero hay un trabajo, es muy amplio. Yo aprecio mucho, la verdad, porque esto finalmente la gente no gana dinero con esto. Así como yo hago este taller gratuito, no estoy ganando dinero por esto. Es para que la comunidad de investigación mejore eh, y hay que facilitar los procesos de avance de conocimiento. Entonces, todo esto está escrito gratis, bien puesto, bien citado, bien referenciado y con ejemplos para que lo puedas usar fácilmente. Y por usar Python no tienes que pagar ni un sol. Solo tu computadora y, bueno, tu conexión a internet si es que vas a utilizar la computadora de Google. Tienes la opción de Man-With-New, la función de Wilcoxon. Ahora sí, llegado el momento, la pregunta que me hicieron en ese momento, ¿cómo hago para ver la significancia de la correlación? En vez de poner .core, una vez que ya llamé la función penguin, puedo ponerle .rcore. Si yo pongo, acá vamos a verlo clarito. Si yo pongo core, que era lo que habíamos aprendido hace un momento, yo veo la matriz de correlación. Pero si yo veo rcore, yo pongo rcore, yo voy a ver sí, los coeficientes de correlación en este triángulo inferior, pero en el triángulo superior voy a ver estas estrellitas. Estas estrellitas me van a marcar el nivel de significancia. A menos 0.5, menos 0.01 o menos 0.001. A la leyenda. Y ya tienes valor P y tienes valor del coeficiente.
En el RCore también puedes especificar el método y que te diga la significancia de ese otro método. También se puede. Siempre para ahondar en hasta qué punto puedes llevar el código, revisando la documentación. En el chat. Y veamos ahora el análisis de regresión. También pueden ser regresiones. Y seguimos la misma lógica. Finalmente es PG, ahora hay una que se llama Linear Regression. En este caso, primero tengo que poner los X y luego los Y, la Y, ¿no? Mis dependientes, perdón, mis independientes y mi dependiente. Mis predictores, mi criterio. Y me va a botar el cuadrito con la información. El R cuadrado, el valor P, etc. Este relimp es qué tanto contribuye cada uno de estos predictores a el poder explicativo del modelo. Ya está, y tienen su modelo de regresión. Por supuesto, sobre todo ya cuando comienza a usar modelos más complejos como el de la regresión, la documentación de estos se complejiza un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá sale Linear Regression, pero así puedes hacer Logistic Regression o análisis de mediación. Como ustedes bien saben, cada uno de estos tiene coeficientes, criterios a analizar, y eso lo encuentran en la documentación. Por ejemplo, puedes sacar todo esto, intervalo de confianza, contribución relativa al final al R cuadrado ajustado, valores P, valores T, pero si hacen un análisis de la regresión logística, pueden sacar valores Z y demás. Hasta un punto yo recomiendo usar Penguin, pero por ejemplo para la regresión logística u otras, incluso en análisis de mediación, podrían emplear otra librería que se llama Stats Models, que es un poquito más avanzada, no es tan fácil de usar, pero igual, eh, si la revisa un poco, no hay mayor ciencia. También pueden hacer análisis de mediación. Y es tan simple como poner los datos, cuál es tu X, cuál es tu Y, cuál es tu mediador, qué covariantes quieres considerar, y te va a botar los datos para cada uno de los caminos, si es que el camino es significativo o no. Y eso es. Quería darles una introducción rápida a Python para estadística, pero acá les estoy dejando material extra. Al inicio les había puesto un material extra de eh, visualización de datos, preprocesamiento de datos, que es fundamental. Y acá les estoy dando información extra para análisis tipo ANOVA, MANOVA, regresión logística, análisis factorial exploratorio, ecuaciones estructurales y análisis factorial confirmatorio. Tienen tutoriales para cada uno de ellos. Está en español, y desarrollado de la misma manera, incluso con más explicación que el material de hoy. Entonces, quería dejar este espacio a preguntas. Si hay algo sobre lo de ahora que quieran que profundice o si quieren que ahonden alguno de estos otros temas, podemos aprovechar estos minutos para eso. ¿Alguna pregunta? Natalia agradece. Gracias a ustedes por conectarse. ¿Con qué librería se trabajaría SEM? Buena pregunta. Vamos a entrar al tutorial de ecuaciones estructurales.
Y acá estará la respuesta. A ver, view, expand. Y el SEM se trabaja con SEMOPy. El paquete SEMOPy nos va a permitir hacer modelos como este. Funciona así. Importas SEMOPy y escribes tu modelo de ecuación estructural. Puedes generar plots a partir de este modelo. Y luego tienes las funciones de apoyo, calcular las estadísticas de ajuste del modelo, chi cuadrado, CFI, TLI, etc. Usualmente cuando trabajas con esto llamas, ¿no? semopy.model, y al model tienes que measure como es la descripción del modelo de medición, lenguaje de ecuaciones estructurales, que sería esto. Tú especificas cuáles son las ecuaciones, las escribes entre comillas para que te entienda qué es lo que estás haciendo. Luego, esta variable que tú definiste aquí, la ingresas a tu modelo y luego ajustas tu modelo a tus datos. Measure model, que sería esto, lo ajustas a tus datos. Y luego puedes sacar las estadísticas. Calc stats, sacar las estadísticas. También puedes especificar el modelo estructural, ¿no? No solo el modelo de medición, sino cuáles son las relaciones entre las variables latentes. Y generas gráficos. Y luego puedes sacar la validez del modelo estructural y sacas los valores P de cada uno de estos caminitos. No, quizá no sea la mejor librería, pero anda. Sé que quizá Amos, por ahí que puedes tener visualizaciones un poco más amables, sí. Puede ser que en R también haya paquetes más específicos para esto también. Pero anda, se puede usar. Y acá sacas ya los estadísticos de cada uno de los caminos del modelo estructural. Acá me preguntan, Natalia, ¿hay algún documento con un listado de código que nos digan su función? Sí, eso lo puedes encontrar por cada paquete, ¿no? O sea, yo hace un rato les estaba mostrando el Penguin, que es la librería, que acá están todas las funciones de Penguin, todo lo que está aquí. Pero también les había mostrado de Pandas. Pandas es para la librería de los datos, para trabajar con datos tabulares. Entonces acá tienes todas las funciones de Pandas. Y va a depender del paquete. Para SEM es SEMOPy. Entonces podrías buscar la SEMOPy documentation. Aquí está. En SEMOPy encuentran la documentación. Esta es una librería inicial, entonces bueno, todavía es no tan user friendly. Y tienes también Stats Models. Stats Models es muy utilizada en estadística de Python. También si quieren ahondar, les recomiendo que revisen esta librería, es muy buena. Y usualmente donde dice API Reference o Functions, es donde encuentras todas las funciones. Por ejemplo, acá tienes muchas funciones de regresión, métodos de imputación, modelo lineal general, y acá es más profundo, ¿no? Es más hondo. Para la sesión corta de ahora les mostré más el Penguin, que es más a alto nivel, pero acá hay cositas más específicas. Pruebas estadísticas, filtros, Markov, forecasting, time series, etc. Y en general, Python, al ser uno de los lenguajes de programación más utilizados, basta que ustedes en Google coloquen Python
Factor análisis, por ejemplo. Si ustedes quieren saber cómo hacer factor análisis en Python, ponen en el buscador y rápidamente les van a salir tutoriales, cómo utilizar factor análisis y les van a explicar qué librerías utilizar. También es una ventaja de utilizar un lenguaje que es utilizado por mucha gente, todo el tiempo. Hay siempre tutoriales, guías, foros donde encuentras cómo utilizar las cosas. Entonces, si un día, digamos, quieres hacer un análisis que no sabes dónde hacerlo, dónde buscar, pones en el buscador y te va a hacer. O me escribes si quieres y te puedo compartir mi experiencia dentro de lo que pueda haber hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos pasar a la parte protocolar de sacarnos la foto. Así que, a ver si pueden abrir sus cámaras para ayudar al departamento de psicología, al área de comunicaciones y nos sacamos la foto del taller. Bien, muchas Ajá, ahí gracias. estoy viendo las caritas. Sí, si podrían prender sus cámaras, por favor. Gracias. Sí estaban. No eran solo sus nombres. Bueno, gracias nuevamente por conectarse. Bueno, espero que sean útiles. Ahorita estamos, al menos en mi horario, voy a hacer el experimento de ir introduciendo un poquito de esto, a ver cómo lo toman los alumnos en el curso de investigación no experimental. Y bueno, y les iré contando.